El golpe de la mano de Isen Caldwell contra la encimera de mármol hizo temblar la cocina. Grace se estremeció, apretando con más fuerza a los dos bebés contra su pecho, con la voz quebrada pero firme. Sí, rompí tus reglas, dijo, con los ojos encendidos de desafío. Pero no rompí la promesa que le hice a mi hermana. Si quieres despedirme, despídeme. Pero no abandonaré a estos niños. Por primera vez en años, el multimillonario que controlaba cada trato, cada sala de juntas, cada resultado, se quedó sin palabras. Una pequeña mano se deslizó del portabebés, extendiéndose impotente en el aire, y la ira de Isen chocó con algo que había enterrado hacía tiempo, su propia humanidad. Lo que sucedió en ese momento cambiaría no solo la vida de Grace, sino la suya para siempre. Quédate con nosotros, porque la decisión que Isen tome a continuación nadie podría haberla predicho. Isen Caldwell bajó del coche de Blacktown en Park Avenue, sus zapatos de cuero resonando contra el camino de piedra pulida de su ático en Manhattan. El conductor alcanzó su maleta, pero Isen le indicó que se fuera. No estaba de humor para cortesías. 3 días antes de lo previsto, había escapado del sofocante mundo de las negociaciones corporativas, las interminables salas de juntas llenas de sonrisas vacías, apretones de manos engañosos y la constante batalla por el poder. Todo lo que quería era silencio, soledad, una casa desprovista de complicaciones. Pero en cuanto la llave giró en la cerradura, el silencio lo traicionó. De la cocina llegaban sonidos tenues. No el zumbido de un electrodoméstico, ni el crujido de la limpieza. Era más suave, casi rítmico. Un golpe de estado infantil. Isen se quedó paralizado. Sintió una opresión en el pecho. No tenía hijos y pagó generosamente para asegurarse de que los hijos de nadie más entraran en su impecable ático. El sonido se hacía más claro con cada paso por el pasillo. Apretó la mandíbula y las pulidas suelas de sus zapatos resonaron como un metrónomo de furia creciente contra el suelo de madera. Dobló la esquina, esperando el brillo del acero inoxidable y el mármol, intactos e inmaculados. En cambio, la visión lo detuvo en seco. Grace Miller, su ama de llaves, vestida con su sencillo uniforme azul marino, estaba de pie junto al mostrador con 2 bebés atados a su pecho en un portabebé gris. Una cabecita descansaba sobre su hombro. Otra miraba hacia afuera con los ojos muy abiertos y escrutadores. Ambos se aferraban a ella como si fuera el único refugio seguro en su mundo. La voz de Isen resonó por la habitación como un látigo. ¿Qué demonios está pasando aquí? Grace se quedó paralizada. A mitad de movimiento, con la mano aún limpiando la encimera con un guante amarillo. Se giró lentamente, con expresión cansada pero desafiante. Señor Caldwell, no se suponía que regresara tan pronto. Esa es su excusa. Su tono fue cortante y cortante. Convirtió mi casa en una guardería. ¿Quiénes son? ¿Por qué están aquí? ¿Y por qué demonios cree que esto es aceptable? Los bebés se movieron, sobresaltados por su voz retumbante. Grace los meció instintivamente, susurrando palabras suaves en un tono bajo que transmitía una calma que Isen no pudo ignorar, pero su ira lo apremiaba aún más. Explíquese. Ahora. La voz de Grace tembló, pero no vaciló. Son los hijos de mi hermana. Por un breve segundo, Isen parpadeó, sorprendido. Entonces, una risa amarga escapó de sus labios. Entonces, ¿ahora son tu responsabilidad? ¿Desde cuándo te pago para que traigas bebés a mi casa? No suelen estar aquí. Replicó rápidamente. Solo los últimos 3 días. 3 días. La voz de Isen volvió a retumbar. Se acercó, su imponente figura proyectando una sombra sobre ella. 3 días me has mentido. 3 días has roto las reglas de mi casa. ¿Tienes idea de lo grave que es esto? Grace se enderezó, abrazando a los bebés con más fuerza.
Su voz se quebró bajo el peso de la verdad. Su madre, mi hermana Laura, murió. Su padre, Thomas, desapareció. Nadie sabe dónde está. Solo quedamos mi madre y yo. Pero mi madre es demasiado mayor, demasiado frágil. Se desplomó la semana pasada. No puede cuidar de 2 bebés sola. No tenía a nadie más a quien recurrir. Los labios de Isen se curvaron con desdén. Ese no es mi problema. Deberías haber encontrado otra solución. Los refugios vecinos son cualquier cosa menos. Esto. No aquí. Un refugio. Grace soltó. Una risa amarga y rota que sonó. Más como un sollozo. ¿Sabes lo que les pasa a los niños en esos lugares? Con qué rapidez desaparecen en un sistema al que no le importa si son amados o seguros. Mi madre me suplicó, no dejes que acaben allí. Me hizo prometer. Así que, tú, en cambio, rompiste mi confianza. Su voz cortó su súplica. ¿Te das cuenta de cómo se ve esto? De lo que le hace a mi reputación. Sus ojos brillaron con fuego por un momento. Tu reputación. Sus palabras temblaron, pero fueron como un golpe. No me preocupan las apariencias, señor Caldwell. Me preocupa mantenerlos con vida. Golpeó la encimera con la palma de la mano, y el crujido seco hizo llorar a uno de los bebés. Los brazos de Grace los apretaron, meciéndolos al instante, susurrando, manteniéndose firmes mientras su respiración se aceleraba, pero se mantenía firme. Me traicionaste, siseó Isen. Sí, admitió Grace con la voz entrecortada pero firme. Pero yo no traicioné a mi hermana. Le prometí en su lecho de muerte que los protegería. Así que, si quieren despedirme, despídanme, pero no abandonaré a estos niños. Sus palabras impactaron la habitación como un rayo. El desafío en su voz chocando, con la furia que ardía en su interior. Isen quería recordarle su lugar, la línea que había cruzado. Pero, algo en la forma en que se aferraba a esas frágiles vidas, algo en la fuerza desesperada en su postura hacía que el aire a su alrededor se sintiera pesado. Apretó la mandíbula, cerró el puño, pero dio un paso atrás. Los bebés gimieron. Suavemente, sus llantos como grietas en la armadura de su rabia. La voz de Grace rompió. La tensión, más suave pero inquebrantable. A veces la supervivencia te obliga a cruzar líneas, señor Caldwell. Nunca ha tenido que elegir entre la familia y el trabajo. Yo sí, y los elegí. Las palabras persistieron en el silencio. Isen presionó las palmas de las manos contra la encimera, respirando con dificultad, sus ojos se clavaron en ella. Para una ama de llaves. Ella se mantuvo firme con una determinación más fuerte que la de los hombres, que se sentaban frente a él en negociaciones multimillonarias. ¿Esperas que simplemente ignore esto? Su tono era bajo, contenido pero peligroso. No, respondió Grace, con voz tranquila, aunque se le hizo un nudo en la garganta. Espero que reconozcas una opción cuando la veas. Yo hice la mía. La réplica de Isen se le atascó en la garganta cuando una pequeña mano se deslizó de los dedos del portador, extendiéndose, impotente en el aire. Su ira chocó con algo desconocido, un eco de humanidad que había enterrado hacía tiempo. Por primera vez en años, no sabía qué decir. La voz de Grace se volvió áspera y suplicante. 3 días, señor Caldwell. Eso era todo lo que necesitaba. 3 días para descubrir cómo mantener unida a mi familia. Estaba desesperada. Si les fallaba,
No les quedaría nadie. Isen la miró fijamente, a los labios temblorosos que se negaban a rendirse. A los ojos llenos de lágrimas, ella luchó por contener a los bebés que se aferraban a su pecho como si sus vidas dependieran de los latidos de su corazón. Su rabia flaqueó. No solo vio a una ama de llaves que había roto las reglas, sino a una mujer acorralada por el dolor, el deber y el amor. Su puño lentamente se relajó, pero no dijo nada. Todavía no. El silencio en esa cocina no era paz. Era la quietud antes de una tormenta que podía estallar de cualquier manera. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba a través de los altos ventanales del ático de Isen Quell en Park Avenue, pero no logró suavizar la tensión que aún persistía de la noche anterior. Isen estaba sentado a la larga mesa de comedor de caoba, con una humeante taza de café negro intacta ante él. Su mente repasaba la escena una y otra vez. La mujer que se atrevió a desafiarlo, que permaneció firme mientras aferraba dos frágiles vidas contra su pecho. Grace entró silenciosamente, con su uniforme impecable, sus movimientos pausados. Ya no tenía a los bebés con ella, pero el cansancio se aferraba a ella como una sombra. Sus ojos hinchados por la falta de sueño revelaban más de lo que pretendía. Sin embargo, se comportó con la misma determinación, como si lo desafiara a tomar la decisión final. Señor Caldwell, empezó en voz baja. Si quiere que me vaya, empaco mis cosas ahora mismo. Isen no respondió. La estudió como lo haría con una posible socia, buscando grietas, debilidades, algún ángulo oculto. Pero lo que más lo inquietaba era la ausencia de esas cosas. Grace no estaba negociando. No buscaba compasión. Simplemente decía la verdad, cruda y sin adornos. Finalmente, Isen dejó la taza. Deberías habérmelo dicho desde el principio, dijo en voz baja pero firme. Lo sé, Grace tragó saliva. Tenía miedo de que me vieras como una carga, de que me echaras y que entonces no tuvieran a nadie. Sus palabras fueron más duras de lo que esperaba, pero Isen no lo demostró. Se recostó, cruzándose de brazos. Me has puesto en una situación que no tolero. Me rompiste la confía, Grace. No es poca cosa. Su mirada vaciló, pero se negó a apartar la mirada. Lo entiendo, pero a veces lo correcto no es lo seguro. Esa simple línea se retorció en el pecho de Isen como una cuchilla. Había construido su imperio sobre el control, sobre reglas que no se podían doblar. Y, sin embargo, allí estaba una mujer que las rompió por algo que él no podía ignorar. Lealtad familiar, amor. Al mediodía, su decisión estaba tomada. Llamó a su médico personal, que entonces era una agencia de atención médica privada. En cuestión de horas, una enfermera tenía programada una visita a la madre de Grace, Margaret, en su pequeña casa en Staten Island. Tratamiento médico, apoyo adecuado, cosas que Grace nunca podría haberse permitido. Cuando él se lo dijo, Grace se quedó paralizada. Tú la estás ayudando. No confundas esto con caridad. Isen la interrumpió. Incluso él notó la tensión en su voz. Si tu madre es más fuerte, no tendrás excusa para traer hijos a mi hogar. Estoy protegiendo mis propios intereses. Grace asintió, aunque sus ojos delataban una gratitud que intentaba contener. Aún así, gracias. Esa noche, Isen estaba sentado solo en su estudio, con el horizonte de la ciudad brillando a sus espaldas. Abrió su portátil, pero los números en la pantalla estaban borrosos. Su mente volvía una y otra vez a las palabras de Grace. Lo correcto no es lo más seguro. Pensó en su hermana muriendo, dejando atrás a dos bebés, en un padre que se había desvanecido en la oscuridad, y en Grace de pie en su cocina con una columna vertebral de acero,
dispuesta a perderlo todo antes que traicionar una promesa. Por primera vez en años, Isen se preguntó si la riqueza significaba algo, si podía ignorar esa clase de valentía. 2 días después, Patrick Hayes, su abogado y confidente de toda la vida, entró en su oficina. Patrick dejó una carpeta delgada sobre el escritorio. Lo localicé. Thomas Miller, el padre de los niños. Isen arqueó la ceja y Patrick suspiró. Está vivo, trabajando en la construcción en Cleveland, pero no quiere participar en su crianza. Dice que no puede hacerlo. Lo que está dispuesto a hacer es ceder sus derechos para siempre. La palabra golpeó a Isen como un jarro de agua fría. Se inclinó hacia adelante. Cedérselos a Uda Grace. Podría convertirse en su tutora legal. Pero el proceso es caro. Honorarios legales, papeleo, toda la lucha para demostrar que es apta para criarlos. Y eso sin contar el costo de vida, la vivienda, los niños, la educación. Patrick lo observó atentamente. No sobrevivirá a esto sola. No a menos que alguien la apoye. A Isen se le hizo un nudo en la garganta. Podía terminar ahí mismo diciendo que no era su problema que Grace se hubiera pasado de la raya y ahora tuviera que pagar el precio. Así era él siempre. Distante, impasible. Pero recordó sus palabras en la cocina. Le prometí a mi hermana que no los abandonaría. Y se dio cuenta de algo que nunca había admitido en voz alta. Su promesa se había convertido, de alguna manera, en la suya. Ocúpate, dijo Isen finalmente, con voz tranquila pero rotunda. Patrick parpadeó. ¿Quieres que yo presente los papeles, pague las tasas, haga lo que sea necesario para darle custodia? Y Isen exhaló lentamente. Encuéntrale un lugar no muy lejos de aquí. Algo decente. Un lugar donde los niños puedan crecer sin miedo. Por una vez, Patrick se quedó sin palabras. Isen, eso no es propio de ti. No, dijo Isen apretando la mandíbula. No lo es, por eso es la decisión correcta. Cuando Patrick se fue, Isen se quedó en su oficina, contemplando las brillantes luces de Manhattan. Durante años, había vivido bajo un mismo principio, controlarlo todo. No confiar en nadie. Pero ahora, al ver cómo el mundo de Grace chocaba con el suyo, se dio cuenta de que el control tenía sus límites. A veces la vida exigía más que reglas y contratos. A veces exigía humanidad. Esa noche, no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la rebeldía de Grace, los rostros frágiles de Emma y Noah, y la mano de una hermana moribunda que le hacía su última promesa a la mujer que ahora luchaba sola. Por primera vez en su vida, Isen sintió el peso de algo más pesado que el dinero. Responsabilidad. No estaba seguro de estar listo, pero sabía una cosa. No podía apartar la mirada. Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. Si fueran Isen, ¿arriesgarían su reputación y fortuna para ayudar a Grace a luchar por la custodia? ¿Creen que Thomas hizo bien en irse o debería haberse quedado por sus hijos? Y, lo más importante, ¿creen que las promesas hechas a los moribundos valen la pena, rompiendo todas las reglas para mantenerlos a salvo? Pasaron las semanas y el cambio comenzó a extenderse por sus vidas. Grace ya no llevaba la carga en silencio. Con el apoyo de Isen, Margaret recibió la atención médica adecuada y se fortaleció. Una enfermera profesional acudía a diario para ayudar a aliviar el peso abrumador que una vez recayó sobre los hombros de Grace. Emma y Noah, por primera vez desde el fallecimiento de su madre, empezó a reír de nuevo. Pequeñas risitas que rompían el silencio de su nuevo apartamento en Brooklyn Heights. No era lujoso, pero era seguro, cálido y suyo. Isen había elegido el lugar él mismo, aunque nunca admitiría cuánto tiempo había dedicado a pensar en cada detalle. 2 habitaciones, con la luz del sol entrando a raudales por los grandes ventanales, en un pequeño balcón donde Margaret podía sentarse a tomar el té mientras veía jugar a los niños. No era la vida de ático a la que estaba acostumbrado, pero era perfecta para ellos.
Y ver las lágrimas de Grace cuando entró en ese apartamento por primera vez fue algo que Isen llevaría consigo para siempre. Sin embargo, a pesar del progreso, Isen luchaba. Se decía a sí mismo que estaba ayudando por razones prácticas, que la estabilidad de Grace significaba menos complicaciones para él. Pero en el fondo, sabía que no era cierto. Algo había cambiado. Cuando vio a Grace sonriendo con Emma y Noah, cuando oyó su dulce voz llena de gratitud, no siempre podía expresarla en voz alta. Sintió una agitación en su interior. Pensó que hacía tiempo que había muerto, un recordatorio de que la riqueza no solo se medía en números, sino en las vidas que uno tocaba. Una noche, llegó tarde al ático después de una larga reunión. Entró en la cocina y encontró a Grace terminando sus tareas, limpiando las encimeras como siempre. Pero sus movimientos eran más lentos, sus hombros estaban pesados por la fatiga. No lo vio de inmediato. Por un momento, Isen simplemente la observó. Esta mujer que había irrumpido en su mundo, no con ambición o poder, pero con un amor lo suficientemente feroz como para romper reglas y soportar su ira. ¿Cómo están?, preguntó de repente, con una voz más suave de lo que pretendía. Grace se sobresaltó y se giró. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Emma ya habla con frases completas. Noah intenta alcanzarla, pero es más travieso que hablador. Son felices, y eso es más de lo que jamás creí posible. Isen asintió, con la mirada fija en ella. Ahora están a salvo. Gracias a ti. Sus ojos brillaron, pero negó con la cabeza. Gracias a ti. No podría haber hecho esto sola. Quería desestimar sus palabras, restarles importancia, considerando las exageraciones, pero no podía. Esta vez no. Había visto demasiado, sentido demasiado. La verdad era innegable. Había cambiado. La semana siguiente, se firmaron los documentos finales. Patrick le entregó a Grace los papeles oficiales que le otorgaban la custodia total de Emma y Noah. Sus manos temblaban al sostenerlos, como si finalmente se hubiera liberado del peso del último deseo de su hermana. Miró a Isen, sin palabras. Sus labios se entreabrieron mientras las lágrimas corrían por su rostro. Isen se aclaró la garganta, incómodo con la emoción. Está hecho. Son tuyos ahora. Nadie puede quitártelos. Grace asintió, apretando los papeles contra su pecho. Nos ha dado un futuro, señor Caldwell. No sé cómo agradecérselo. No es necesario, respondió con firmeza. Pero al decirlo, su voz se suavizó. Solo cumple tu promesa. Es suficiente agradecimiento. Los meses transcurrieron a un nuevo ritmo. Grace equilibró su trabajo con su nuevo rol como tutora. Y aunque se mantuvo humilde, la luz en sus ojos brillaba cada día más. Margaret recuperó la salud y a menudo expresaba su gratitud. Aunque Isen nunca se detenía a escucharlo, no era un hombre que buscara reconocimiento. Aún así, volvía a su pequeño apartamento con más frecuencia de la que admitía, con la excusa de pasar a ver cómo estaba. Aunque lo que realmente buscaba era la calidez que allí se respiraba, una calidez que su ático nunca le había dado. En una de esas visitas, Emma cruzó la sala de estar con paso lento y le agarró la mano con sus deditos. «Ven a jugar», insistió riendo. Isen se quedó paralizado, sin estar preparado para la tentación de la inocencia. Durante años, sus manos solo habían conocido el peso de contratos y tratos, pero en ese momento, se convirtieron en algo más. Una promesa a un hijo que ya había perdido demasiado. Y por primera vez, Isen se permitió sonreír. No la sonrisa practicada de un empresario, sino la sonrisa espontánea de un hombre que redescubre su propia humanidad. La transformación fue silenciosa, pero innegable. Grace no solo había cumplido la promesa que le hizo a su hermana, sino que había despertado en Isen algo que el dinero jamás podría comprar. Compasión, propósito, el coraje de preocuparse. En una fresca tarde de otoño, Isen estaba en el balcón de su apartamento en Brooklyn Heights mientras el sol se ponía tras el horizonte de Manhattan. Grace se unió a él,
con los brazos cruzados, apoyada en la barandilla. La ciudad bullía bajo ellos, pero allí arriba reinaba la paz. ¿Sabes?, dijo, suavemente, cuando me encontraste con ellos. Pensé que era el final. Pensé que estaba a punto de perderlo todo. Isen la miró con voz firme. Tal vez era el final. El final de lo que conocías. El final de lo que yo creía que importaba. A veces los finales son solo comienzos que no vemos venir. Grace lo miró. Entonces sus ojos se llenaron de algo entre gratitud e incredulidad. Y por una vez, Isen no apartó la mirada. En ese momento, el hombre que una vez vivió para el poder y la riqueza se dio cuenta de que su mayor victoria no estaba en el imperio que había construido, sino en las vidas que había elegido no abandonar. La historia de Grace, Margaret, Emma y Noah se había entrelazado con la suya. Y aunque nunca lo expresaría con palabras, Isen Caldwell comprendió una verdad esa noche. La verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en el amor. Y la humanidad que te atreves a proteger. Y, por primera vez en su vida, fue verdaderamente rico. Gracias por ver el video. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Creen que Isen hizo lo correcto al ayudar a Grace y a los niños? ¿Cómo describirían esta historia en una palabra? Si este final les conmovió, comenten el número 100 abajo. Compartan desde donde lo están viendo. Y no olviden compartir este video para que más personas puedan sentir el poder de la esperanza y las segundas oportunidades.